Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Nos encontramos ya en el ecuador de esta semana de la filosofía activa. Y no me resisto a decirlo, es una alegría enorme ver cuántos estáis repitiendo. El lunes, martes, ofrecimos una microcharla acerca de un tema de interés humano, fundamentalmente. Y posteriormente, pues, lo que vamos a hacer es seguirla de una tertulia, debate, comentarios, en fin, hay ganas de hablar, así que se note. El tema de hoy es un binomio muy curioso. Tenemos el tema de justicia y manipulación. Y nadie mejor que Daniel Iglesias Gómez, es un jurista, además de profesor de este primer curso de Introducción a la Filosofía para Vivir, cuya presentación tendremos ya el viernes. Mañana ya nos contará lo que habrá al final. Y nada más, solo recordaros, por favor, silenciar bien los teléfonos móviles. Y adelante, Daniel. Vamos a los tuyos. Me vaya a permitir que no me siente en la silla porque odio hablar sentado, me resulta muy limitante. Vamos a ver. Siempre que tengo que hablar de justicia o siempre que tenemos que hablar de justicia, a mí me resulta un tema francamente difícil. Y obviamente no podemos abarcarlo en un formato breve como este, ¿no? Así que vamos a intentar solamente una pequeña aproximación filosófica, a ver qué tal, a ver si nos suscita algunas preguntas y un poco de diálogo. Lo que sí os digo es que no pretendo ser políticamente correcto. Porque cuando somos artificialmente correctos, no expresamos muy bien lo que queremos decir, ¿no? Y solamente decimos en parte algunas cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por el principio. La palabra justicia, seguro que lo sabéis todos, viene del latín justitia. Y justitia viene de una raíz en indoeuropeo que significa ley. Primera gran pregunta, o primera gran relación. La justicia está en relación con la ley. Yo creo que seguramente en todos nosotros está esa idea de que la justicia para los seres humanos es la plasmación de la ley, ¿no? O de las leyes. Pregunta, ¿de qué ley? ¿De qué ley? Porque si pensamos en las leyes actuales que elaboramos y aplicamos los seres humanos, diríais, así a bote pronto, ¿diríais que son justas? No. Veo mucha duda, Evidentemente no. Nuestras actuales leyes no son justas. Pero es que nuestras actuales leyes están fundamentadas en factores que cambian continuamente. La forma de pensar, la forma mayoritaria de pensar colectiva cambia a menudo. Las modas, que no son solo esto de vestir, sino que hay modas aquí, cambian. Los factores que influyen en la vida cotidiana en un momento determinado, en un lugar determinado, también cambian. Con lo cual, es muy difícil que una ley sea justa si no se cierne a algo que sea más estable, más permanente, ¿no? Entonces, ¿a qué ley podemos recurrir? Pues mira, vamos a utilizar a los filósofos de toda la vida, vamos a utilizar a la filosofía tradicional que propone algo, creo que un poco más interesante, que es recurrir a la ley natural. La ley natural son las leyes de la vida. Segunda pregunta, ¿dónde están esas leyes? Pues miremos a nuestro alrededor, miremos la vida, miremos la naturaleza, y seguro que encontramos algunas de ellas. Yo he traído aquí algunos ejemplos, voy a seguir mi propio guión porque luego no lo sigo. He traído aquí algunos ejemplos y seguro que se ocurren muchos otros, ¿no? A ver, la ley de los ciclos. Todo en la vida es cíclico, ¿no? Todo nace, se desarrolla, perece, renace, todo tiene un tiempo de actividad y un tiempo de descanso. La ley de la evolución. Todo en la vida se desarrolla conforme a algo, conforme a su naturaleza, como buscando algo, como tratando de realizarse, ¿no? De acuerdo a un destino particular. María Dolores nos hablaba el lunes del destino, ¿no? O, por ejemplo,
Yo la he llamado la ley de la unión, o la ley de la armonía, si queréis. Si nos fijamos en la naturaleza, todo tiende a unirse, todo lo más pequeño tiende a reunirse para conformar organismos más grandes que funcionan perfectamente, que funcionan armónicamente. Y yo diría, ¿y no son esas leyes las mismas que están en el interior del ser humano? Yo creo que las podemos reconocer fácilmente, ¿no? ¿O no estamos los seres humanos hechos para convivir unos con otros y aprender juntos? Ley de la unión. ¿O no estamos buscando realizarnos? No buscamos la felicidad, no buscamos dar un sentido a nuestra vida. Ley de la evolución. ¿O no ponemos nuestra energía en esa búsqueda y necesitamos trabajar y descansar para encontrar un equilibrio? Ley de los ciclos. ¿Estoy diciendo algo muy extraño o corregís conmigo? Es decir, que para ordenar un poco nuestra vida humana tendríamos que buscar ese sentido profundo de la ley y no solo las leyes convencionales que tienden, por ser tan cambiantes, a ser superficiales. ¿Vale? Para que haya un poco de justicia, las leyes tienen que tener en cuenta entonces el interior del ser humano. A mí hay un ejemplo que me conmueve mucho, que es el de Martin Luther King, que todos los conocemos, ¿no? Luther King escribió una cosa que me parece preciosa. En su carta desde Birmingham escribió que un código de norma humana, para ser justo, tenía que responder a la ley moral. Si no respondía a la ley moral, no podía ser justo. Todas las leyes que atacan de algún modo la dignidad humana son injustas. Él hablaba de que separaba a la sociedad en dos grupos, ¿no? Un grupo privilegiado, con un falso sentido de superioridad, y un grupo menos privilegiado, con un falso sentido de inferioridad. Y eso, dice literalmente, daña el alma humana. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto por lo siguiente. Si la justicia realmente... Pase usted. Si la justicia realmente es algo tan complejo, tan profundo, ¿podemos los seres humanos aplicarla? ¿Tenemos la capacidad de aplicarla? Porque creo que aquí aparece un elemento que son todas esas limitaciones, todos esos juicios, todos esos prejuicios que todos arrastramos, ¿no? Todos tenemos una cultura, una educación, hemos tenido un desarrollo personal y tenemos determinadas tendencias. Uno tiene una tendencia religiosa concreta, tendencias políticas, tendencias sociales, tendencias económicas, tendencias culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quienes crean las leyes no tienen esas tendencias. Y quienes aplican las leyes, o quienes hacen ejecutar las leyes, que son lo que llamamos jueces, no tienen esas tendencias. Y no es posible que esas tendencias permeen en las leyes que tenemos. Si no, que se lo digan a Luther King, ¿no? Es decir, las leyes... A ver cómo explico esto. Las leyes tienen que tener en cuenta las necesidades propias de los diferentes seres humanos, pero no pueden otorgar privilegios a unos sobre otros, porque entonces estaríamos cayendo, por definición, en una gran injusticia. Habéis visto cuando vemos las famosas esculturas todos habéis visto esculturas de la justicia, ¿no? En todos los palacios de justicia de las grandes ciudades, con una balanza, una espada, y normalmente lleva una venda en los ojos. Y la gente dice, la justicia es ciega. La justicia no puede ser ciega. No puede serlo. La justicia no puede ser ciega a las realidades que tiene delante. La justicia tiene que ser imparcial. Yo creo que la venda representa la imparcialidad. Pero no puede ser ciega a la realidad de los seres humanos con que va a trabajar, obviamente. Os veo muy serio. Estoy siendo muy dramático. Bueno, de todas formas, como ya me imaginaba que el tema era un poquito intenso y dramático en algunas ocasiones, vamos a poner un puntito de comedia. Estuve buscando
algunas leyes absurdas de diferentes países. De las leyes más absurdas de diferentes países, ¿no? Encontré algunas cosas que me divertí mucho. Bueno, inicialmente me divertí mucho. Por ejemplo, en China están prohibidas las películas sobre viajes en el tiempo. Porque distorsionan la visión de la historia de los ciudadanos. En Reino Unido no puede uno morirse en el Parlamento. Está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque el Parlamento es suelo de la Casa Real y entonces habría que hacer un funeral de Estado al difunto. Y los médicos lo que hacen es certificar que la persona que ha muerto en el hospital de St. Thomas, que está cerca pero no dentro del suelo de la cámara. En Burundi, por ejemplo, no se puede hacer running. No se puede, porque durante un tiempo se utilizó el running para manifestarse contra la dictadura. Y en China también está encantar. Está prohibido en China que el Buda se reencarne sin un certificado del gobierno. ¿Por qué? Pues veréis, los lamas tibetanos, cuando hay un gran ser humano con mucha sabiduría, en determinadas condiciones consideran que puede ser una de las reencarnaciones, de las miles de reencarnaciones de Siddhartha Gautama el Buda, ¿no? Pero claro, esto les da cierto poder a los lamas, cierta influencia a los lamas tibetanos, y China no quiere eso. Entonces el Departamento de Asuntos Religiosos en 2007 proclamó esta ley y dijo: sin certificado no hay reencarnaciones de Buda. Os cuento esto porque en principio parece un chiste, ¿no? Nosotros lo vemos y decimos, es chistoso. Pero si lo pensamos bien, todas estas leyes están elaboradas con una intención muy concreta. Atienden a motivos ideológicos, políticos, económicos, o a todos ellos en conjunto. Entonces, en este binomio de justicia y manipulación se me ocurrían como varios panoramas, tanto respecto del manipulador como respecto del manipulado. En principio podríamos pensar que las leyes no son justas porque esas visiones parciales, esas limitaciones, esos prejuicios permean por las personas que hay detrás, ¿no? Digamos que traslucen esa forma de ver la vida, con lo cual no son imparciales. Esta es una teoría, pero hay otra, que es que esas leyes se elaboran intencionadamente para responder a los objetivos de una minoría. Esta es la teoría que barajaba este señor que veis aquí en otro cartel del curso, el famoso Platón, cuando habla del mito de la caverna, ¿no? Que es un tema que tratamos ampliamente en nuestro curso. Eso desde el punto de vista del manipulador. Y desde el punto de vista del manipulado, yo pensaba, hay un tipo de ciudadano que es un ciudadano, digamos, menos consciente, ¿no? Menos despierto. Simplemente se deja arrastrar por la corriente mayoritaria y no se plantea si las leyes son justas o injustas, ¿no? Tiene que cumplirlas y ya está. Y luego hay un tipo de ciudadano, ¿no?, que se revela interiormente porque le parecen injustas, pero se ve constreñido a cumplirlas, tiene que cumplirlas. ¿Hay algún tipo más? Sí. Yo diría que hay una tercera clase que son los filósofos contestatarios que a lo largo de toda la historia se han estado rebelando contra esta injusticia. Y lo han pagado caro, ¿eh? Lo han pagado caro por decir la verdad. El caso clásico que tenemos en Occidente es el de Sócrates, ¿no? Frente al Estado de Atenas. Pero hay muchos otros, en Occidente y en Oriente. Confucio, algunos estoicos, el propio Platón en Sicilia, que fue vendido como esclavo, casi muere, ¿eh? Hipatia, de Alejandría, y efectivamente, yo hace poco volvía de Venecia y pensaba en el caso de Giordano Bruno, que fue condenado por decir cosas como que nuestro mundo no era el único y que habría otros sistemas solares, simplificando mucho porque es mucho más complejo lo que él decía. Y que seguramente si había otras formas de vida, había otras formas de relacionarse y de adorar a Dios. Y eso
no estaba de acuerdo con la ideología imperante en su contexto histórico, ¿no? Bueno, eso por lo que se refiere, digamos, al panorama sociopolítico. Pero todo esto lo podemos llevar perfectamente, creo, a nuestra propia vida individual, a nuestros propios patrones éticos. Es decir, a cómo podemos acercarnos a la virtud de la justicia individualmente. A mí se me han ocurrido aquí 2, 3 factores, seguro que hay muchos más, y que luego en el diálogo me vaya a decir un montón. Pero yo diría básicamente, como primer factor, la objetividad. La objetividad es el ejercicio filosófico más difícil que hay, creo. Trascender los propios prejuicios, trascender la forma que tenemos parcial de ver la vida, los propios gustos, porque a veces valoramos las cosas en función de si nos gustan o no nos gustan, no de si son más justas o menos justas. Trascender todo eso para llegar a ver las cosas como son, para llegar a la causa de las cosas, comprender, objetividad tiene que ver con la comprensión, ¿no? Comprender un poco a quién tengo delante, qué lo mueve a actuar así, por qué suceden así las cosas, por qué yo actúo así. Carmen nos hablaba ayer de las reacciones ante el dolor, ¿no? ¿Por qué reacciono de una manera determinada ante determinados estímulos, ¿no? Este es un ejercicio muy difícil. Muy difícil, pero mientras no tengamos un poco de objetividad es muy difícil que seamos más o menos justos. Pensaba, cuando escribí esto pensaba, todos habéis leído El Principito, ¿no? Ese aparente cuento para niños que no lo es. ¿Recordáis cuando El Principito llega al planeta del rey solitario? Este capítulo es muy especial, ¿no? El Principito llega, habla con él y cuando ya está terminando dice: me voy, no tengo nada más que hacer aquí, ¿no? Y le dice el rey: no te vayas. El Principito: bueno, ¿por qué? Dicen: no te vayas, te hago ministro. Y le dice el Principito: ¿ministro de qué? ¡De justicia! Dice: ¿pero cómo de justicia? Si no hay nadie a quien juzgar, si estoy solo. Y entonces el rey le dice una cosa muy interesante: te juzgarás a ti mismo. Es el ejercicio más difícil que hay. Quien no sabe juzgarse a sí mismo no puede llegar a ser un sabio. Es buenísimo, es un párrafo magnífico. Saint-Exupéry tiene estas cosas, ¿no? Que nos va dejando joyitas entre un relato aparentemente un poco extraño. Bueno, esta sería la primera que se me ocurre. La segunda sería, yo la he llamado honestidad. Es decir, si logramos un poco de objetividad, podremos tratar de ver las cosas un poco más como son y no como queremos que sean. Pero no basta con eso. Porque si he comprendido algo, lo ideal sería tratar de ponerlo en práctica. Muchas veces vemos lo que debería ser, pero no hacemos nada para que eso se plasme. Y eso es gracioso, porque muchas veces nos estamos quejando de las injusticias del mundo cuando nosotros estamos practicando nuestra propia injusticia particular, ¿no? A veces esto, hacer un ejercicio de introspección, de verdad que es realmente complicado. Mirarse a sí mismo y descubrir a veces que actuamos movidos por nuestros propios intereses, a los que damos importancia por encima de todo lo demás, y que incluso a veces llegamos a utilizar a las cosas, a las situaciones o a las personas para cumplir esos objetivos, es un ejercicio difícil de aceptar y de vencer. Pero creo que es necesario si queremos ser un poquito más justos. Y yo supongo que no lo han expresado así, pero es un poco creo que es un poco la idea ética de todas las corrientes filosóficas que estudiamos en nuestro curso. Es decir, que mientras no contemplemos al ser humano como un ente con determinadas necesidades trascendentes, con determinados sueños, con determinado anhelo de realizarse, no puede haber justicia, ni social ni individual. Yo creo que la mejor, porque, a ver, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me fastidia mucho, por decirlo suavemente, me fastidia mucho cuando las leyes nos tratan, las leyes humanas nos tratan, hay un concepto que no me gusta nada, que es el de gente, ¿sabéis? La gente.
¿Qué es eso de la gente? Parecemos un rebaño, ¿no? No, cada ser humano, no todos los seres humanos somos interiormente iguales. No todos necesitamos lo mismo, no todos nos expresamos igual, no todos tenemos la misma vocación. Hace tiempo en redes sociales había una imagen que a mí me encantaba, seguro que la habéis visto en Facebook. Era una imagen donde se veía a 3 señores viendo un partido de fútbol detrás de una valla. Uno era muy alto y veía perfectamente, otro era mediano y veía con dificultad, y otro era muy chiquitillo y no veía nada, ¿no? En la siguiente imagen se veía al grande igual, al mediano sobre un bloque, sobre una caja, con lo cual podía ver bien el partido de fútbol, y al pequeño sobre 2 cajas, con lo cual también podía ver bien el partido de fútbol. A ninguno se le ocurriría decir, qué injusto, que le pongan 2 bloques a todos. ¿Para qué? El largo saldría a la mitad del cuerpo por encima de la valla, ¿no? No tendría ningún sentido. Es decir, hay que tener en cuenta las necesidades interiores de cada ser humano. Porque no somos máquinas, no somos ovejas, somos almas humanas, ¿no? Para mí la mejor definición de justicia práctica que he leído es la de Platón. Sé que soy insistente con Platón, pero es que Platón filosóficamente fue tan omniabarcante que es muy difícil llegar a algún tema que no haya tocado. Platón dijo algo así como que la justicia es dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde. No dijo dar más de lo que le corresponde, ni dijo dar menos de lo que le corresponde. Cuidado, porque nosotros a veces también deformamos las palabras originales, deformamos el lenguaje, ¿no? Si alguien nos pregunta, ¿has estudiado para el examen? Y nosotros decimos, lo justo. No, lo justo sería estudiar lo que necesitabas para hacer el examen. Menos no te va a salir bien. Y más, demasiado, te va a extenuar. Lo justo es el equilibrio. Decimos lo justo para no decir más bien poco. ¿No? No sé, yo creo que esta sería un poco la propuesta de una escuela de filosofía como la nuestra. Tratar de vivir la idea de la justicia un poco en lo práctico. Empezar por lo individual. Supongo que todos los que estáis aquí, si os preocupa el tema de la justicia, creo que es porque os preocupa el mundo en que vivimos. De alguna manera creo que os preocupa cambiar un poco el mundo, ¿no? Y yo creo que podemos empezar por nosotros mismos y desde ahí ir extendiéndolo a nuestro mundo circundante, a nuestro mundo inmediato, a nuestro entorno. Tratar de vivir un poco honestamente, tratar de ser objetivos en nuestra forma de ver las cosas, en nuestras reacciones, en lo que pensamos sobre las cosas. Tratar de ser un poco generosos, no ponernos siempre a nosotros mismos por encima de cualquier interés. Yo creo que eso va a producir un cambio de verdad, interno y externo a nuestro alrededor. Entonces, no sé, quizá de aquí a un tiempo podemos convocar una actividad parecida a esta, podemos practicarlo y convocar una actividad parecida a ver cómo nos ha ido. O mejor todavía, nuestro curso de filosofía está a disposición, ¿no? Esta y otras ideas relacionadas se tratan en el curso. Si os interesa la justicia y otras ideas filosóficas, ahí lo tenéis. Probadlo si queréis. Y bueno, por mi parte, no tengo nada más que decir. Bueno, la verdad que no hay mucho más que decir. Una vez más, dar las gracias a Dani por la preparación, por tu dedicación de tiempo en ofrecerte en darte en esta microcharla y por acercarnos a un tema a veces tan interesante, porque a todos creo que si estamos aquí nos interesa no solo nuestro desarrollo personal, sino el mundo en que vivimos. Estamos preocupados por tratar de cambiar o mejorar donde estamos y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces ya sabéis que Nueva Acrópolis, como Escuela de Filosofía, ha promovido esta semana todas estas microcharlas para mostrar que son temas que tratamos en el curso, como bien ha dicho Dani, y como dijo Isabel al inicio, ya estamos en el Ecuador, mañana ya va a ser la penúltima charla, que os invitamos a que vengáis, que va a ser un tema también muy interesante y que creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, que es, ¿qué es eso de que llamamos Dios?
a dar Jesús, el director del centro. Y por último, el viernes, si estamos interesados en ver, en investigar estas ideas, pues tenemos como tal la presentación del curso también a las 8:30 el viernes. Y creo que simplemente invitar a que no haga crocos de vuestra casa, podéis venir siempre que queráis. Ahora podemos seguir charlando mientras tomamos una tapa, que es buena hora para poder seguir debatiendo de estos temas. Y nada más, seguimos en redes sociales y gracias por venir y una vez más, Dani, muchas gracias.